Saludos. Vamos a continuar con la introducción a la programación orientada a objetos y específicamente en este video vamos a hablar sobre el uso de prototipos con los cuales nosotros vamos a trabajar el diseño del sistema. Para el uso de los prototipos, pues nos vamos a basar en el uso de uno de los artefactos más conocidos dentro de lo que es el UML, como lo son los casos de uso. ¿Qué son los prototipos basados en casos de uso? Pues los prototipos lo que nos vienen a conformar es un mini mundo de todo aquello que nosotros queremos reflejar en la parte informática. Ese mini mundo comienza con una investigación preliminar, que dicha investigación preliminar posiblemente venga a través de documentación, es decir, manuales técnicos que pueda tener la organización, el plan estratégico de la organización, que también es importante conocerlo, y esa investigación nos va a dar un análisis y especificaciones de lo que el cliente está buscando o de lo que el cliente necesita para solucionar un problema X. Todo esto, ¿verdad?, nos va a llevar a un diseño y a la construcción del sistema que se nos está pidiendo que hagamos. Vamos a evaluar ciertos requerimientos, ya que probablemente la cultura informática de la organización sea una especie de computaritis donde el usuario pues cree que con pedir todos los reportes con eso está haciendo un buen trabajo. Entonces hay que validar realmente los requerimientos o los reportes que nos están pidiendo, si son necesarios o no, para luego pues pasar a una fase de modificación posiblemente de procedimientos o de cualquier otra índole, posiblemente de puestos que haya. Y es quizás ahí donde hay un temor de parte del usuario a ser suplantado por un equipo informático. Aparte de esto, pues nosotros tenemos el diseño técnico de la solución en la cual vamos a trabajar, vamos a generar pruebas y vamos a programar previamente, ¿no? Las pruebas, pues ustedes sabrán que hay pruebas alfa, hay pruebas beta, entonces eso va a depender de las necesidades que nosotros tengamos, ¿verdad? Para pues al final pasar a la operación y el mantenimiento del sistema, ¿no? En este mantenimiento del sistema, pues posiblemente hay nuevas características que hay que agregarle al sistema o posiblemente hay que quitarle algunas porque pues ya no son válidas dentro de lo que es el entorno en el cual se desarrolla la empresa. Cuando nosotros modelamos casos de uso, hay varias formas de poderlo ver y hay en la literatura ciertas paradigmas. Por ejemplo, el mundo de los requerimientos, que se puede dividir en 4 partes. Por parte del usuario, hay una serie de requerimientos y el usuario tiene un punto de vista desde el cual él ve esos requerimientos. También está el mundo del sistema, lo que realmente, cómo se está trabajando dentro de lo que es la organización y de esa serie de procesos que son los que están interviniendo durante la solución de un problema o para llevar un producto o un servicio al cliente. Entonces, es otra forma también de ver el requerimiento. También está la parte de vista desde el desarrollador de software. El desarrollador de software igual, o sea, tiene una forma de visualizar los requerimientos que probablemente no concuerden con la forma en la cual el usuario final del sistema lo está viendo. Y quizás ese es uno de los mayores problemas que los desarrolladores de software enfrentan. Poder conciliar el punto de vista del usuario y el desarrollador. Conciliar la forma en cómo hablan, los conceptos que cada uno de ellos maneja, etcétera, ¿no? Y también existe el mundo del uso del sistema. Un sistema no es totalmente aislado de otro. Muy probablemente va a depender o va a necesitar enviar información o recibir información desde sistemas externos a la organización. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda puede requerir ciertos requerimientos de información de un sistema contable o de un sistema de recursos humanos, por ejemplo, para la superintendencia del sistema financiero, etc. Entonces, el mundo macro también requiere de ciertas
funcionalidades, o sea, que hay que detectar en su momento. Algunas de las consideraciones que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de generar el conocimiento o de obtener ese conocimiento son estos que tenemos acá. En primer lugar, pues el conocimiento pues normalmente no lo tiene una sola persona. Una persona probablemente hace 2, 3 actividades y otra persona hace otro tipo de actividades. Por lo tanto, va a haber que entrevistarse o ir a observar cómo cada uno de ellos trabaja y cómo cada uno de ellos colabora para dar solución a algo. También puede haber un conflicto de intereses entre las diferentes partes en las cuales nosotros estamos investigando. Por ejemplo, las metas para cada uno de esos usuarios no pueden ser las mismas. Probablemente a alguien le están pidiendo productividad y a otra persona probablemente le están pidiendo calidad. Entonces, son dos puntos de vista totalmente opuestos. Por lo tanto, los requerimientos que cada uno de ellos tiene van a ser totalmente dispares. También, ¿verdad? Se pueden tener diferentes criterios para un mismo problema. ¿Ya? Es decir, un usuario lo ve desde una perspectiva y el otro usuario lo va a ver desde otra perspectiva. Y quizás algo que es muy importante es ese conocimiento que cada uno de los usuarios finales del sistema tienen. En este caso, pues las personas muy probablemente cuando no tienen una formación académica suficientemente alta como para darse a entender sobre cuáles son esos requerimientos o cómo funciona el sistema, es muy probable que sea casi imposible el obtener información de ellos. Ellos simplemente hacen una actividad porque así aprendieron a hacerla. No hay un método científico, por así decirlo, que les haya enseñado a realizar X tarea dentro de lo que es el sistema. Entonces, ese conocimiento tácito es muy difícil de poder ser pasado a un modelo de prototipos utilizando el modelo del UML y más específicamente los casos de uso. Cuando nosotros estamos realizando el modelado de ese sistema o de ese macromundo a un minimundo que vamos a llevar a la informatización, pues el observador o el modelador del sistema, en este caso va a ser un analista de sistemas, pues normalmente va a hacerlo a través de la observación. Él va a ir a observar, por supuesto, también puede basarse en documentos, como lo dijimos previamente, de cómo se hacen esas tareas. Entonces, el usuario o la entidad que va a utilizar ese sistema, pues se maneja dentro de un mundo el cual él conoce perfectamente. Es por eso que nosotros debemos acudir a esa persona para que nos explique cada uno de esos requerimientos y la forma en cómo se ejecuta. Este observador pues puede hacer ciertas cuestiones, ¿verdad? A través de un proceso de raciocinio, lo que llamamos abstracción, ¿verdad? De tomar nada más los datos relevantes o las cosas importantes, o sea, que deben de ser tomadas en cuenta dentro de lo que es el sistema para poder ser modeladas o mecanizadas en un futuro próximo. En el modelado, pues lo que básicamente tenemos es una definición de un minimundo, o sea, que se va a trabajar. Y en esta definición, pues hay ciertas actividades ya que van a ser combinadas entre cada una de ellas para poder obtener un producto final. En este caso, pues hay actividades del tipo empíricas, o sea que nosotros como analistas y las personas usuarias del sistema pues tienen, ya que sabemos que las cosas se hacen así porque así se nos enseñó a hacerlas. También hay unas tareas que son formales, es decir, hay una disciplina para poder ejecutarlas, se define un alcance, se define un objetivo, se definen métricas probablemente, ¿no? Para poder hacerlas. Y hay otro componente de ingeniería. Esta combinación de habilidades que pueda tener tanto el usuario final como el analista de sistema, pues van a ayudar a que los requerimientos sean lo más verídicos posibles en cuanto a su forma de ser tratados dentro de lo que es el sistema. El modelado del sistema también puede ser llevado a través de la empresa completa. Yo puedo modelar totalmente la empresa o puedo modelar el uso del sistema que va a ser puesto en marcha o propiamente un sistema dentro de lo que es toda la organización. También podemos
modelarlo y también podemos modelar totalmente el desarrollo nada más de ese sistema, ¿no? Entonces, el lenguaje UML nos permite, a través de los diferentes modelos de gráficos que tiene, poder hacer cada una de esas modelaciones para luego pues pasar a las especificaciones conceptuales que tiene que ver con cada una de las entidades que están trabajando dentro de lo que es el sistema. El modelado básicamente va a llevar consigo algunas inconsistencias. ¿Ya? Esas inconsistencias van a tener que ser validadas de alguna manera. Probablemente si hemos trabajado con un usuario, 2 usuarios o 3 usuarios, muy probablemente vaya a haber una inconsistencia en cada una de las formas o los requerimientos que nos han sido presentados. Entonces, en ese caso, los analistas de sistemas pues deben de tener una forma, un método de contingencia como para poder hacer frente a ese tipo de inconsistencias o validación de requerimientos que puedan haber surgido durante todo el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es rastrear esa inconsistencia. Cuando la hemos detectado, entonces lo que tenemos que hacer es localizarla, ¿ok? ¿Cuáles son los usuarios? ¿Cuál es el proceso en el cual está esa inconsistencia? Luego identificar esa inconsistencia, ¿verdad? Que tenemos ahí, si es una inconsistencia pues mayor o es una inconsistencia probablemente de juego de palabras o incluso puede ser una inconsistencia de una fórmula para calcular algo. Entonces tenemos que identificarla y clasificarla, decir, ok, esta es muy importante o puede ser muy impactante dentro de lo que es el diseño o pues realmente no hay mucho, ¿verdad?, que hacer, pues es una inconsistencia pasajera. Luego de hacer estas actividades, pues vamos a caracterizar esas inconsistencias, ¿verdad? Y lo que podemos hacer en primer lugar es ignorar esa inconsistencia. Si la inconsistencia del requerimiento, pues no afecta enormemente el rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, es una palabra que es un sinónimo, entonces muy probablemente pues eso no tenga mucho impacto dentro de lo que es el sistema. Pues si es algo que pues puede impactar mucho o poco dentro de lo que es el sistema, pues habrá que ver qué hacemos con ella, ¿verdad? Si la diferimos, es decir, la dejamos por ahí pendiente para algo, ¿verdad? La podemos evadirla, ya es decir, pues no tomemos en cuenta este requerimiento, ¿verdad? Y probablemente en otra iteración del sistema lo volvemos a tomar o pues podemos mejorar esa inconsistencia, ¿no? Si, por ejemplo, es por culpa de un cálculo, entonces probablemente tengamos que ir a verificar realmente cuál es la fórmula con la cual se hace un cálculo. O pues la podemos mejorar, ¿verdad? O sea, si el usuario A dice una cosa, el usuario B otra cosa y el usuario C otra cosa, entonces podemos tomar el consenso de cada una de ellas para poder mejorar esa inconsistencia y presentar un diseño más atractivo al usuario. Y la otra cosa es resolverla, ¿verdad? Ir al punto de origen de la inconsistencia y validarla, ¿ya? Y decir, pues, esto es lo que se va a tomar en consideración, ¿verdad? Y esto es lo que no se va a tomar en consideración. Entonces, es lógico, una inconsistencia, pues, acarrea un riesgo dentro de lo que es el sistema, porque si detectamos la inconsistencia, pero no hacemos nada por tratar de solucionarla, muy probablemente cuando el sistema esté terminado, el usuario pues pueda negarse a utilizar el sistema porque él no lo pidió de esa manera. Entonces, es importante reconocerla, ya que esto nos va a llevar a disminuir los riesgos cuando tengamos que implementar el sistema. Lógicamente, esas son las consecuencias después de manipular todas esas inconsistencias, o sea, que hemos obtenido. Y las inconsistencias siempre se van a dar cuando nosotros vayamos a obtenerlas a través del usuario, porque recordémonos que cada uno de ellos pues tiene una forma de ver las cosas. Probablemente hayan conflictos de intereses y probablemente tenga un temor a perder su puesto de trabajo debido a que se va a mecanizar algo. Entonces hay muchas cosas con las cuales los analistas de sistemas tienen que lidiar. ¿Qué es un escenario?
Un escenario, pues, tal como lo dice aquí, es una secuencia unificada, especificada de iteraciones entre actores y sistemas. ¿Ya? Eh, un escenario puede ser dar el resultado para un proceso de reclutamiento, ¿no? Entonces, hay muchos procesos, o sea, que se ven involucrados en ese escenario. O un escenario puede ser invertir dentro de la bolsa de valores. ¿Ya? Entonces, hay muchos procesos, o sea, que hay que llevar a cabo. Entonces, esos escenarios, pues, son cortos. Ya pueden ser positivos, algo que deseamos que el sistema tenga, o pueden ser negativos, algo que deseamos que el sistema no lo contemple. Y estos pueden estar en el modo indicativo u optativo, ¿no? Es decir, que sean mandatorios o que pues tenga la opción de poder elegirlo de una manera racional cuando estemos utilizando el sistema que estamos desarrollando. ¿Qué son los casos de uso que vamos a utilizar para modelar este prototipado y estos modelos? Pues los casos de uso son una descripción de una secuencia de acciones que el sistema debe llevar a cabo para obtener un resultado observable para un actor particular. En este caso, el actor particular es el usuario final. Básicamente es una opción dentro de lo que es el menú del sistema que estamos trabajando. A eso podríamos definirlo como el caso de uso, aunque no necesariamente sea así. Todos los casos de uso deben de ser numerados. Debe de tener un código, por así decirlo, no necesariamente un código secuencial. O sea, podemos clasificarlos en probablemente un caso de uso con requerimientos funcionales o con requerimientos no funcionales dentro de lo que es el sistema. Hay una descripción interna del sistema, no es solo la interacción del mismo, ¿no? Entonces, esto debe de tomarse en cuenta, ¿verdad? No es solamente la descripción de lo que tenemos ahí. Y también es una descripción de un conjunto posible de escenarios con un propósito común. Por ejemplo, invertir en la bolsa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos procesos? O sea, que van a llevar a la empresa a poder hacer una inversión dentro de lo que es la bolsa. O cuáles son esos procesos que van a llevar a la empresa a reclutar a una persona para un puesto determinado. Entonces, esos son escenarios que nosotros podemos tener dentro de lo que es el sistema. Hasta aquí hemos visto que el proceso para generar un prototipo del minimundo que estamos estudiando y que luego va a ser llevado a la informatización, pues comienza con la lectura de documentos que involucran a toda la organización, como el plan estratégico, por ejemplo. Luego de leer el plan estratégico, pues se verifican o se validan ciertos criterios, o sea, de lo que el sistema debe de hacer para apoyar estas iniciativas que están dentro de lo que es el plan estratégico. Luego, pues venimos y identificamos actores dentro de ese proceso que va a ser informatizado. Luego de identificar esos actores, vamos a conversar con ellos para identificar cada una de las necesidades que ellos tienen, ¿verdad? Y validar esas necesidades, ya que muy probablemente hayan ciertos criterios tomados por los usuarios que no estén en la sintonía de lo que se quiera desarrollar y haya posiblemente algunas variaciones. Estas variaciones deben ser tomadas en consideración para evitar riesgos dentro de lo que es el futuro desarrollo del sistema. Gracias.